Hola, mi nombre es Carola Vilar, yo soy médica pediatra, trabajo en el servicio de pediatría del Hospital Gobernador Centeno de General Pico La Pampa, Argentina. Quiero agradecer a FARDIC por haberme invitado a formar parte de este Congreso Internacional de Bioimágenes. Yo voy a hablar del impacto del COVID-19 en pediatría. Bueno, para comentar un poco, en realidad la enfermedad de coronavirus, COVID-19, ha generado un estado de emergencia en la salud pública con impactos multidimensionales inmediatos y en el largo plazo que conllevan riesgos y efectos particulares tanto en niñas, niños, adolescentes y también en las familias. Sabemos que la enfermedad, digamos, que causa el COVID-19, que es el síndrome respiratorio agudo grave, ha progresado hacia una pandemia mundial que seguirá afectando a las comunidades y a los sistemas de salud de todo el mundo en el futuro previsible. Por suerte, la gran mayoría de los niños que han, digamos, contraído la enfermedad por COVID van a tener una enfermedad asintomática, es decir, digamos que no van a presentar síntomas, o si presentan síntomas, estos son leves. Entonces la mortalidad en los niños durante toda esta pandemia se ha mantenido muy baja, con excepción de aquellos pacientes que tienen una patología de base, por ejemplo los pacientes oncológicos o los pacientes cardiológicos, o sea que tienen problemas, digamos, cardíacos, o aquellos pacientes que tienen, digamos, alguna alteración en la inmunidad, o pacientes que son prematuros, etcétera. Esos pacientes, digamos, sí han tenido y tienen el riesgo de contraer una enfermedad, digamos, más graves. Pero a pesar, digamos, de esta disminución del riesgo de enfermedad por COVID, la pandemia va a seguir afectando a los niños, tanto directo como indirectamente, de múltiples maneras. Entonces, por eso me pareció importante, digamos, esta charla apuntada desde el punto de vista, digamos, de todos los efectos colaterales que trajo la pandemia en sí. Por ejemplo, la educación, con el cierre, digamos, de las escuelas, los jardines, las guarderías, que eso, digamos, significó distanciamiento digamos, de los amigos, alteración, digamos, en la alimentación, o sea, digamos, es como que todo, se produjeron, digamos, un montón de tipos de alteraciones. Por ejemplo, también esta pandemia trajo aparejado trastornos en la nutrición. Ahora se está viendo, digamos, todo el aumento de obesidad y sobrepeso en los niños. También hubo impacto, digamos, en la salud física. Esto se vio interrumpido eh, por, digamos, la interrupción de los servicios de atención médica y también los programas de vacunas de rutina que vamos a ver más adelante. Otro que fue, digamos, el gran impacto en la salud mental de los chicos. Hay muchos trabajos que vieron, digamos, que la prevalencia de depresión y ansiedad aumentó entre un 20 y un 25% a nivel mundial, y esta cifra ha duplicado, digamos, la prevalencia de depresión y ansiedad en la era prepandémica, o sea, antes de la pandemia, sumado a trastornos del sueño, trastornos de alimentación, como dije recién, alteración en el ocio, entre otras. Y también los niños y los niños también se encuentran expuestos en mayor medida a una situación de violencia, de maltrato, de abuso o explotación. Algo que me llamó mucho la atención es que desde el 1 de marzo del 2020, que fue cuando empezó, digamos, la pandemia a nivel mundial, hasta el 30 de abril del 2021, 1,5 millones de niños han sufrido la muerte de sus cuidadores. Entonces estos niños terminan en la orfandad, son chicos, digamos, que están institucionalizados, entonces se someten, digamos, a todo el tema de abuso, de pobreza, y también tienen un mayor riesgo de experimentar problemas de salud mental. Entonces, más allá de lo que causó el COVID como enfermedad en pediatría, que por suerte en los chicos sanos fue muy leve, el impacto, ¿no es cierto? El impacto, todos los efectos adversos que produjo fue, digamos, realmente grave, y nosotros ahora los pediatras estamos viendo todas las consecuencias, digamos, de esta pandemia. Uno de los temas que me pareció, digamos, importante desde el punto de vista pediátrico
fue el impacto en la vacunación, ¿no es cierto?, digamos a nivel mundial. Sabemos que las vacunas son uno de los avances más importantes de la medicina moderna porque han logrado reducir a la mitad la tasa de mortalidad infantil y han salvado así millones de vidas en todo el mundo. A causa de la pandemia, esta pandemia ha pospuesto 60 campañas de vacunación masiva en 50 países, o sea que es un montón. Entonces esto ha hecho, digamos, ha colocado, digamos, un riesgo de contraer enfermedades que estaban erradicadas por la vacunación prácticamente, como por ejemplo el sarampión, la fiebre amarilla, la poliomielitis en unos 228 millones de personas y obviamente que en su mayoría son niños. Entonces la interrupción debido a la pandemia por COVID-19 redujo de 2.290 millones de vacunas administradas en el 2019 a poco más de 2.000 millones de dosis de inoculación en el 2020. O sea que el impacto fue muy importante con respecto a la vacunación. Y es probable que millones de niños de todo el mundo no reciban las vacunas básicas. Cuando hablamos de vacunas básicas, son las vacunas del calendario, digamos, nacional que tiene cada país. Y esto también me parece importante, esto que la pandemia amenaza con anular 2 décadas de avance en la inmunización sistemática. Entonces, para apoyar la recuperación después del COVID-19 y para luchar contra futuras pandemias por otras enfermedades, vamos a tener que garantizar la prioridad de la inmunización, digamos, sistemática en toda la población infantil. Este es un trabajo que se publicó en Archivos Argentinos de Pediatría, ahora digamos en marzo, fue a principio de año, que la verdad que lo cité porque se hizo acá en Argentina, y el trabajo habla del impacto de la pandemia por el SARS-CoV-2 en la administración de vacunas del calendario nacional de inmunizaciones en menores de 2 años. Entonces, lo que este trabajo, digamos, el objetivo era evaluar el impacto de la pandemia en la administración de la vacuna pentavalente, que son vacunas que reciben los chicos en el calendario, digamos, nacional, y la triple viral en menores de 2 años en un vacunatorio que se hizo en un hospital pediátrico de la ciudad de Buenos Aires en 2 periodos similares, de enero a mayo de 2019, o sea, antes de la pandemia, y en los mismos meses del 2020. Y se observó una disminución del 64%, o sea que es un montón, en la aplicación de las vacunas del Plan Nacional de Inmunización a partir del momento de inicio del aislamiento social preventivo y obligatorio que fue decretado por la pandemia. En una encuesta que realizó la OMS y UNICEF en junio de este año sobre las causas de la falta de vacunación, la mayoría fuera la resistencia de los padres de asistir a centros de vacunación por temor a la exposición del COVID-19, que esa digamos, fue la que más refirieron. Después, digamos, un tercio de la encuesta indicó otros problemas, que eso es real, como el transporte público limitado, y eso se vio, digamos, mucho más en las grandes ciudades, y también las políticas de distanciamiento físico. Lo que sí es importante es que Argentina declaró la vacunación como una actividad esencial durante el aislamiento, o sea que los vacunatorios estuvieron abiertos, digamos, en toda la Argentina mientras duró la pandemia. Bueno, estos datos que se analizaron, digamos, en este trabajo que hizo el Hospital Este de Buenos Aires, coincidieron con 2 trabajos que se hicieron, digamos, en Estados Unidos, por 2 investigadores que en Estados Unidos observaron, digamos, una disminución del menos del 50% en la aplicación de las vacunas ya en la semana siguiente a que haya empezado, digamos, la pandemia. Y en Inglaterra también encontraron que la cobertura en vacunación fue menor en el año 2020 comparado con el mismo periodo que ellos estudiaron, del 2016 al 2019. Entonces, este trabajo, digamos, que se hizo en este hospital es muy chico, pero la verdad que es bastante representativo. Entonces, digamos, da la impresión de que en Argentina pudo haber ocurrido un fenómeno similar con el resto de los países, pero hasta el momento, digamos, que se publicó este artículo no se encontró información al respecto. Sí es importante
contar con datos sobre la falta de adherencia al Plan Nacional de Inmunización para poder tomar conductas al respecto, porque digamos eso va a limitar el riesgo de brotes de enfermedades que pueden ser prevenidos por vacunas. O sea que ahora digamos el gran trabajo que tenemos todos los pediatras es intentar digamos recuperar los esquemas atrasados que nos dejó la pandemia. Esto lo hice a modo informativo, digamos que es en este último tiempo, digamos acá en Argentina, se incorporaron 2 vacunas en pediatría para mayores de 12 años, Moderna y Pfizer, y para menores, digamos, de 12 años, la vacuna Sinopharm, que es de 3, digamos, a 17 años. Lo que se vio en este último tiempo es que, digamos, con estas cepas que son, digamos, mucho más transmisibles, se vio que habían aumentado los casos en la población, digamos, pediátricas, pero porque era la población que no estaba vacunada. Entonces, lo que se intenta hacer, digamos, con la vacunación es digamos, intentar que los chicos, o sea, no vuelvan a generar más casos en el futuro. Entonces, la vacunación tiene beneficios para la reducción de la transmisión comunitaria y va a ayudar a lograr una inmunidad colectiva, entonces eso puede reducir la morbilidad, la mortalidad y la presión sobre los sistemas de salud. Los chicos, si bien enferman menos, pero contagian. O sea, más o menos para explicar, digamos, en términos no tan médicos. También estas vacunas nos protegen contra nuevas variantes. Las vacunas son seguras y efectivas en niños, entonces, digamos, debemos promover la vacunación contra el COVID-19 en niños para poder, digamos, terminar de alguna forma con esta pandemia. Otro de los temas que me pareció importante, digamos, citar fue el impacto en el sueño, que sabemos que no solamente impactó a la población pediátrica, sino también, digamos, los adultos. Sabemos que el sueño es muy importante para la salud y para el bienestar de los niños y adolescentes, y la posibilidad de que surjan o empeoren problemas del sueño durante el confinamiento en el hogar fue muy alta. La probabilidad de que surjan trastornos del sueño puede estar relacionada con el aislamiento, o sea, con el encierro, con conducta sedentaria, porque los chicos, digamos, no tenían actividad física, con menor exposición a la luz del día, con el aumento de peso, que esto es porque estaban más encerrados, porque se cambió la alimentación, por la falta de actividad física, por menor interacción con los compañeros y también por el uso prolongado de pantallas. También estos trastornos del sueño pueden estar asociados a un aumento del nivel de estrés debido, digamos, a posibles cambios con las condiciones económicas familiares. Sabemos que hay muchas familias que pasaron muchos, o sea, que han pasado muchos problemas económicos, también, digamos, por problemas de salud de algunos padres o la incertidumbre, digamos, por el futuro. El cierre de los jardines de infantes y las escuelas como medida para mantener el distanciamiento social también tiene un marcado impacto en la vida de los niños y sus padres. Sabemos que con el cierre de las escuelas, como que mantener, digamos, el hábito en las familias fue mucho más dificultoso. Este es un estudio que cité porque la verdad que me gustó, es un estudio italiano que fue el primer estudio que se hizo, digamos, que estudió las alteraciones en los patrones del sueño y alteraciones del sueño en niños y adolescentes en Italia durante, digamos, el confinamiento del COVID-19. Este también se publicó este año. Entonces, el objetivo de este estudio, como dice el título, fue examinar los patrones de sueño, las alteraciones del sueño en niños, niñas y adolescentes durante el confinamiento. Entonces, lo que ellos hicieron fueron comparar los hábitos del sueño antes del confinamiento, digamos, y durante el confinamiento. Para recabar los datos se utilizó un cuestionario, digamos, estandarizado y la muestra final fue conformada por 4.314 sujetos de 1 a 18 años y de ahí, digamos, lo dividieron por grupo de edad. Este estudio demuestra, digamos, que el confinamiento
determinó un gran cambio en el horario de sueño y vigilia de los niños en todos los grupos de edad, con un alto porcentaje de ellos reportando un retraso significativo en la hora de acostarse y en la hora de levantarse, o sea, se acostaban más tarde y se levantaban más tarde. Los cambios en la hora de acostarse también se ve reflejado en un aumento de la latencia del sueño, con un mayor porcentaje de sujetos que tardaron más de 60 minutos en conciliar el sueño. Y también informaron, digamos, que los niños y adolescentes en edad escolar dormían más horas durante un periodo de 24 horas, incluidas las siestas. La hora de acostarse más tarde y el aumento de la latencia del sueño, esto que a los chicos les costaba, digamos, casi una hora dormirse, podría ser una consecuencia del tiempo excesivo frente a las pantallas por la noche. Dice que el tiempo frente a las pantallas, excluidas las lecciones en línea, porque sabemos que los chicos, digamos, aumentaron las horas de pantalla también porque era la única forma que podían tener, digamos, sus clases virtuales. Entonces el tiempo frente a las pantallas, excluidas las lecciones en línea, aumentó considerablemente durante el encierro en todos los grupos de edad. El aumento en el tiempo libre frente a la pantalla que se informó era más evidente en los chicos mayores, con más de 6 horas al día. Y un dato que realmente me impactó fue en el grupo de menor edad, o sea, de 1 a 3 años, que el 30%, casi el 31%, pasaban más de 3 horas al día frente a una pantalla durante el encierro, frente, digamos, al 2% antes del confinamiento. La Sociedad Argentina de Pediatría, junto con la Academia Americana de Pediatría, antes de la pandemia, tienen establecido, digamos, algunas normas que son para los padres, digamos, y para los pediatras, de la cantidad, digamos, de horas o la exposición, digamos, de los niños a la pantalla. Y estas normas hablan, digamos, que en pacientes menores de 18 meses no pueden estar frente a la pantalla. Después de 2 a 5 años, uno lo podría, digamos, dejar entre media y 1 hora al día, siempre con contenidos, digamos, de alta calidad. Y después de 5 a 12 años, entre hora y media. Y los adolescentes, que es la edad más difícil, es educarlo con el uso responsable y saludable de la tecnología. Esto fue antes de la pandemia. Después de la pandemia tuvieron que rever un poco ese concepto, porque la verdad, digamos, que era difícil de cumplir. Entonces dijeron que era mucho más, digamos, más que las horas, más que limitar las horas, era, digamos, prestar atención en el contexto y el contenido, digamos, de lo que los chicos veían en las pantallas. Pero la verdad que, digamos, durante el confinamiento el aumento de uso de pantalla o de la exposición de la pantalla fue altísimo. Después también se observó un aumento en los trastornos específicos del sueño, como, bueno, dijimos, dificultad para conciliar el sueño, ansiedad a la hora de acostarse, aumento de pesadillas, terrores del sueño. Dice que todo esto fue mucho más evidente, fue evidente en los 3 grupos de edad más jóvenes. El aumento de los síntomas como insomnio, pesadilla y terrores nocturnos en nuestros niños más pequeños podría estar relacionado con la ansiedad por la incertidumbre, digamos, acerca de la pandemia. Y el aumento significativo de la frecuencia de las pesadillas podría interpretarse como un indicador de sintomatología de estrés agudo relacionado al COVID. O sea que el impacto en el sueño fue, digamos, alto durante la pandemia. Y este es otro estudio que también me gustó, que fue publicado también en Archivos Argentinos de Pediatría, también de este año, que es el impacto en los sentimientos, emociones y deseos de niños, niñas y adolescentes argentinos durante, digamos, la cuarentena. Entonces, el objetivo de este estudio fue ofrecer a los niños, niñas y adolescentes argentinos un espacio de escucha que permita relevar, digamos, el impacto de la cuarentena en los sentimientos, emociones y deseos. Bueno, para eso, digamos, se utilizó una población o participó una población entre 6 y 18 años, con un total de muestras de 4.562, y lo lindo es que participaron, digamos, niños de toda Argentina, o sea, de todas las provincias. Ellos, digamos, la encuesta era prepandemia,
digamos, o sea, todo prepandemia, durante la pandemia y la expectativa post-pandemia. Yo puse, digamos, lo más importante porque el trabajo es larguísimo. Una de las primeras preguntas era si sabían por qué estaban en cuarentena. El 90% de los chicos sí sabía y el 1% no sabía. Y dentro de ese 90%, el 44% dijo que era por COVID, el 13% por pandemia, el 3,8% por prevención, bueno, el 4,5% por riesgo de contagio y el 0,7%, que la mayoría creo que fueron adolescentes, dice que era una cuestión política. Y esto ellos tenían que contar cómo era un día, digamos, de su vida antes de la cuarentena. Entonces se representó como que iban a la escuela, como que jugaban, se levantaban, amigos, salía a casa, etcétera. Dice que la mayoría de los niños, niñas y adolescentes revela que la escuela ocupaba gran parte de su vida, con un 85%. Resaltan las relaciones afectivas con sus respectivas familias de amigos de un 59%. Los más pequeños, de 6 a 9 años, señalan más lo afectivo, vinculado a una vida feliz y divertida, un 64%. Los niños entre 10 y 14 años enfatizan también el rol de la escuela y las actividades más rutinarias con un 89%. Los adolescentes también destacan la escuela y una rutina diaria intensa, como una vida activa, agotadora, llena de actividades, donde transcurría la mayor parte del día, digamos, fuera del hogar. Dice que se sentían libres, esto representó un 84%. Durante la pandemia, que vemos que, digamos, es lo opuesto, se sentían mal, tristes, aburridos, poco. Entonces dice que los niños, bueno, niñas y adolescentes han expresado mayormente sentimientos negativos respecto a la cuarentena, con un 74% de sentimientos como tristeza, desánimo, aburrimiento. La tristeza es manifestada por el 71% del grupo del nivel inicial y primario. Desánimo y aburrimiento expresa mayormente en el caso de los niños de 9 a 14 años. Las chicas expresaron mayores niveles de tristeza, estrés y ambivalencia emocional. Y bueno, los de Cuyo son quienes expresan mayormente sentimientos negativos vinculados a la tristeza y al estrés. O sea, como en realidad, digamos, el sentimiento fue siempre muy negativo durante la cuarentena. Otra de las preguntas era algo o alguien que extrañes en la cuarentena. Pusieron compañeros, amigos, abuelo, primo, familia, colegio, amigos. Dice que de manera casi unánime, el 91%, han extrañado a alguien durante la cuarentena, ya sea amigos, compañeros de actividad y familias. En el grupo de 6 a 9 años expresó en un 60% extrañar a familia, especialmente a los abuelos. Entre los 10 y 14, que es el 49%, manifiesta en primer término extrañar a sus amigos. Y así en realidad, digamos, eran todos amigos y compañeros. ¿Hay alguna cosa que te gusta hacer durante la cuarentena? Play, la mayoría. Jugar, cocinar, dormir, familia, pintar, fútbol. Dice que, bueno, acá la actividad lúdica en pantalla del 42%, relaciones afectivas 20%, actividad lúdica fuera de la pantalla 19%. Dice que los niños y niñas entre 6 y 9 años son quienes valoran más las actividades lúdicas fuera de la pantalla y los vínculos familiares. Y las chicas, mayores de 10 años, son quienes reconocen realizar más cantidad de actividades artísticas y domésticas durante la cuarentena. El 63% de los encuestados mencionan diferentes formas de juego y actividades lúdicas. Dentro de las actividades lúdicas en pantalla, el 42% de los encuestados, con claro predominio en los varones, en especial, digamos, menores de 14 años. Que esto incluye las actividades pasivas sin relación con otros, como ver TV o series, se dio más, digamos, en las nenas, y las actividades que significan algún intercambio o relación con otro, por ejemplo, los videojuegos, los juegos en red, fue mayor, digamos, en los varones. Esto más de lo mismo, el 60% de los niños que empezaron a jugar rutinariamente los videojuegos
asociaban su vida anterior a las actividades físicas y la mayoría de ellos señalan que la actividad física es una de las principales actividades que extrañan de la vida anterior por sobre las relaciones afectivas y las actividades al aire libre. El 58% de los que se entretienen mirando la televisión asociaban su vida anterior con actividades recreativas, paseos y salida al exterior, y lo que más extrañan de la vida anterior son las actividades al aire libre. ¿Te sentís triste durante la cuarentena? Sí, mucho, por momentos, extraño. Más de lo mismo, ¿te sentís triste durante la cuarentena? La verdad, digamos que el porcentaje fue alto, entre el 42 y 45%. Dice que el 68% de la muestra presentó algún grado de tristeza y los más afectados son los niños más pequeños y los adolescentes. Cuando termina la cuarentena, esta era una de las últimas preguntas a la situación ya post pandemia, era cuáles son las 3 primeras cosas que querés hacer, y todos eran visitar amigos, ver, juntarme, abuelo, casa, salir, viajar. Entonces entre las cosas eran necesidad de amigos o familia, el 79%, las salidas recreativas el 65%, vuelta a la rutina un 32%, la actividad física 28%, festejar cumpleaños 3%, o sea que los niños necesitaban recuperar, digamos, su vida anterior. Bueno, muchas gracias, espero que les haya gustado la charla. La verdad que a mí me pareció, digamos, muy interesante poder contar cuál fue el impacto de esta pandemia para los pacientes pediátricos. Gracias a Dios, una enfermedad que se manifestó generalmente de una forma más leve que el adulto, pero el impacto, digamos, en los otros aspectos, la verdad que fue bastante, digamos, importante. Y creo que ahora los pediatras tenemos un arduo trabajo para trabajar, digamos, en todo esto que afectó tanto a los niños, digamos, desde la parte de salud física, recuperando los controles de niños sanos, tenemos que recuperar esquema de vacunación, tenemos que tratar, digamos, todo el tema del impacto en la salud mental, así que bueno, no nos queda, digamos, mucho por trabajar. Muchas gracias a todos por haber escuchado y nada, estoy abierta a cualquier pregunta que deseen hacer. Muchas gracias.